Hola, ¿qué tal? En este video voy a abordar algunos conceptos e ideas para profundizar en torno a lo que podemos definir como cultura digital. Al respecto, cuando nos preguntamos qué es la cultura digital, debemos considerar que hay algunos componentes o elementos que, más allá de la definición que finalmente vamos a proponer, están en permanente interacción y le configuran como un fenómeno. Por un lado, la existencia de tecnologías, evidentemente, muchas de ellas accesibles a muchas personas, muchas a la vez, con mucha instantaneidad y rapidez de información. Un segundo elemento que lo configura tiene que ver con las maneras en que hoy día se produce, se intercambia información y cómo con esa información se reconfigura para generar nuevo conocimiento. En ese aspecto, una idea importante que deben considerar es que hoy día, sobre todo a propósito de las aplicaciones y redes que promueve la denominada Web 2.0, las personas son creadoras de contenido, ya no solamente consumidoras del mismo. Eso implica un elemento, por un lado, de democratización de la elaboración de conocimiento, de información. Cualquier persona, o casi cualquier persona, puede elaborar y difundir lo que piensa, lo que hace, lo que quiere crear. Y por otro, genera una problemática respecto a qué se le da validez como conocimiento o como información más oportuna, veraz, correcta para transformar conocimiento. Eso es una característica central de lo que sucede hoy día en la cultura digital. Otro elemento que lo caracteriza es la existencia de nodos de redes que están compuestas por sujetos, personas como ustedes o como yo, grupos de personas con las cuales interactuamos, organizaciones, instituciones que pueden realimentarse en términos de los flujos de información que circulan al interior de ellos, siendo un elemento de potenciación en términos de la forma en que yo me voy uniendo a otros indirectamente a través de estas redes. Otro elemento tiene que ver con la presencia de las tecnologías o su rol en nuestro quehacer habitual, ya sea nuestra profesión, nuestro oficio, nuestras prácticas personales, nuestras prácticas de carácter más social, las formativas evidentemente también, en términos de la presencia, la influencia y la dependencia que vamos a tener respecto de la existencia o no de estas tecnologías. Finalmente, otro elemento clave tiene que ver con el hecho de considerar que en la cultura digital, en esta cultura que se está construyendo, las nuevas generaciones de niñas, niños y jóvenes acceden a edades más tempranas a interactuar con estos medios, demarcando un poco su manera de desarrollar sus prácticas, sus maneras de socializar, ¿ya? Influye sobre la manera en que conciben, por ejemplo, el juego, en que conciben la forma de comunicarse con otros, entre otras cosas. También es importante considerar que cuando hablamos de una cultura digital, estamos hablando también de una cultura que está segmentada, que es una sociedad que está asociada a las propias diferencias que tiene la sociedad y sus desarrollos sociohistóricos, socioeconómicos, socioculturales, ¿ya? Por lo tanto, la cultura digital no es equitativa en sí misma, ¿ya? Sino que puede haber segmentación y discriminación. Por ejemplo, gente vinculada a pueblos indígenas o aborígenes de cualquier parte del planeta, no necesariamente tienen el mismo acceso que ciertas personas o una mujer respecto de un varón o una persona de una religión respecto de otra. Hay varios elementos ahí que pueden segmentar y establecer entonces que cuando hablamos de cultura digital no podemos olvidar esa componente sociohistórico, socioeconómico y sociocultural. Desde este punto de vista, entonces, por cultura digital podríamos entender los procesos de reestructuración de las interacciones de los seres humanos, del entorno temporal en que se producen y del entorno espacial en que se dan. Y las producciones que se producen, ya que están mediadas por tecnologías de información y comunicación, es decir, es la mediación de estas reestructuraciones de interacciones las que dan sentido a una cultura digital, o tal vez a culturas digitales. Para comprender un poquito mejor esto y darle el balance y dimensionar efectivamente el impacto de esto, les voy a relatar un pequeño cuento que vincula amor, cultura y tecnologías. Les presento a Rebeca, una chica porteña de Valparaíso, de finales del siglo XIX, y a su novio, Raúl, un joven también porteño de la época, quienes
enamorados, muy enamorados, un día se despiden en uno de los muelles de Valparaíso de esa época, debido a que Raúl, como hijo de su tiempo, iba a emprender un viaje hacia Inglaterra, donde iba a estar al menos unos 4 años o 5 años probando suerte, con el fin y con la promesa de poder volver en algún minuto a casarse con Rebeca. Se imaginen ahí a ambos despidiéndose, la tristeza propia de una relación donde iba a pasar mucho tiempo antes de volver a verse nuevamente. Entonces imaginen a Raúl viajando hacia Londres a través de del barco. Imagínense entonces él mirando cada noche las estrellas pensando en Rebeca. Imaginen a Rebeca pensando cada noche desde el balcón de su casa en Valparaíso, pero del cielo también en Raúl. Y Raúl entonces durante 4 semanas, que era el tiempo más o menos que se podía demorar un barco a vapor entre Valparaíso y Londres, se fue viajando. Llega a Londres, se desembarca con todos sus equipajes, baúles y cosas que la gente ocupaba en ese tiempo, ¿ya? Para acercarse a la ciudad y finalmente llegar a su vivienda en un barrio X de Londres. Él, entusiasmado porque ya finalmente se ha instalado después de 4 semanas de viaje y un día más de instalación, lo primero que hace es tomar una carta, una hoja, y escribirle a su amada Rebeca, quien extrañaba profundamente. Imaginen entonces que él escribe, sale corriendo desde su casa rumbo a, al centro de Londres a dejar la carta al correo correspondiente. Imaginen entonces al funcionario del correo tomando ese conjunto de cartas para llegar al puerto donde se distribuyen, y justo hay un barco que va hacia Sudamérica, particularmente hacia Valparaíso, y el barco entonces emprende el viaje hacia Valparaíso por 4 semanas, conteniendo la carta que Raúl había escrito a Rebeca. Piensa entonces que 8 semanas después de la despedida que habían tenido Rebeca con Raúl, llega un barco con las cartas desde Londres. Las cartas se bajan, el cartero chileno sube al cerro donde vivía Rebeca, quien al escuchar que venía el cartero baja ansiosa porque tiene la intuición, ¿no?, de que podría llegar alguna carta de su amado. Recibe la carta de Raúl, sube a su habitación entusiasmada a leerla, la abre con toda la ansiedad y lee "Te amo". Ella, entusiasmadísima, más enamorada que nunca, toma otra carta, escribe una respuesta, baja raudamente hacia el centro de Valparaíso, la deja en el correo la clasifican y la destinan a Londres. Justo hay un barco que parte hacia Londres ahora, 4 semanas más de viaje, ¿ya? El barco llega en el puerto, desembarca en el correo, lo llevan hacia la oficina postal correspondiente de del centro de Londres, y aproximadamente, si mi cálculo no es erróneo, 12 semanas y un par de días después de aquella despedida que habían tenido en el puerto de Valparaíso, Raúl recibe la respuesta de Rebeca, donde al abrir la carta ella le dice: "Yo también". Ustedes piensan en este pequeño relato, ¿qué es lo que diferencia a Raúl y Rebeca de una pareja actual? Evidentemente, más allá de las diversidades de formas de amar y los cambios culturales que puede tener el amor también, ¿ya? El tema, el que él y ella tuvieran tener una paciencia, por así llamarlo, de 8 semanas, 6 semanas o más incluso para poder comunicarse, es probablemente algo que hoy día no sería muy común, probablemente poco aceptable. ¿Quién de ustedes aceptaría que después de 8 semanas recién saber si alguien le va a decir te quiero o acepto o lo que fuere? Lo que diferencia fundamentalmente esto es que la mediación entre Rebeca y Raúl estaba asociada a medios de comunicación y de información, a tecnologías que demarcaban una estructura de funcionamiento de la sociedad, una temporalidad y una especialidad que hoy día en la sociedad actual estaría rota, no sería igual. Piensen que si esta historia se repitiera, y ahora pensemos es Rebeca la que se va a Londres a estudiar o a trabajar y Raúl el que se queda acá en Chile, evidentemente Raúl y Rebeca estarían comunicados probablemente durante todo el viaje
de las 15 horas en que un avión cruza entre Santiago y Londres, ocupando las tecnologías que hoy día permiten los aviones. Y a lo más, si es que no existe no está la posibilidad de comunicarse directamente en los aviones, que sí los hay en algunos casos, habría que esperar 15 horas para que Rebeca le avisara a Raúl que llegó sin problemas. ¿Me entiende? A través de un WhatsApp. Entonces, lo que varía aquí, lo que cambia, una forma de comportamiento y una relación humana que no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con la relación de amor o de amistad o relaciones de interacciones de otro tipo, están asociadas a la mediación que provoca los espacios y temporalidades demarcados por tecnologías. Eso es una señal, un ejemplo de cómo las tecnologías pueden demarcar el comportamiento de nuestras sociedades. Visto esto entonces, algunos aspectos clave de la cultura digital. Primero, entenderla como una ruptura y relativización de los ejes temporales y espaciales de la realidad. ¿Ya? La temporalidad, la posibilidad de deslocalizarse como persona, deslocalizar la información en cualquier minuto, en cualquier lugar, es un elemento clave de esta realidad que vivimos como cultura. Otro elemento esencial son los cambios en las prácticas habituales de comunicación e interacción de las personas. ¿Ya? Las personas se comunican e interactúan hoy día mediado por tecnologías digitales, dándole elementos de presencialidad. Piensen en un ejemplo que sucede hoy día. Piensen en cuántas relaciones de amistad, incluso algunas relaciones de amor, parejas, se construyen principalmente a través de relaciones digitales, no de la relación cuerpo a cuerpo, cara a cara. Otro elemento son las nuevas maneras de acceder e interactuar con la información y con el proceso de corrección de conocimiento. En esta lógica, tal como les decía anteriormente, la democratización que se produce con la tecnología ¿ya? Puede ser un elemento valioso. Sin embargo, la forma en que esto se da puede provocar también de que se ponga en cuestionamiento el tipo de tecnología que, el tipo de veracidad de la información que se está desarrollando. ¿Cuál es la información más veraz? ¿Quién define qué es lo correcto? ¿Cómo sé yo que la información que me están dando es adecuada? Para esto, y asociado a esto, están la existencia también de nuevas habilidades y herramientas cognitivas con las cuales las personas pueden interactuar en este mundo, por así llamarlo. Si bien todos pueden acceder, o muchos pueden acceder a los mismos recursos y herramientas y ambientes, no todos tienen las mismas habilidades desarrolladas para interactuar y aprovecharlas adecuadamente. Y eso genera brechas, eso genera segmentación, porque las investigaciones muestran que justamente son sectores más vulnerables socialmente los que desarrollan menos habilidades para esto. Y ahí entonces se vincula un elemento clave del rol del profesorado, del colegio, cuál es nuestra responsabilidad ética para formar a las personas para aprovechar y usar adecuadamente este mundo. Y finalmente, un último elemento vinculante es la construcción de identidades que se van desarrollando a propósito de lo que es nuestro, de lo que es diverso. Piensen lo territorial y lo extraterritorial hoy día, ¿ya? Lo que es homogéneo y hegemónico, ¿ya? Lo que es inclusivo y excluyente. De alguna manera, vivimos en un mundo globalizado, eso es una realidad, y en esa globalización se confrontan, se conviven, coexisten distintas realidades de las cuales se va construyendo interacciones y maneras de aprovechar o usar o sufrir también las tecnologías digitales. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar de que en realidad cuando hablamos de cultura digital es un error, porque a lo mejor lo que tenemos que empezar a hablar es de culturas digitales que tienen características, limitancias y marcos referenciales que coexisten dentro de este mundo.